Buenos días. Nuestro trabajo se denomina mal de Pot como desafío diagnóstico a propósito de un caso. Los autores son Maximiliano Dávalos, Ignacio Pino, Catalina Roa y quien les presenta Victoria Jara. Los tutores a cargo son la doctora Paula Salinas y el doctor Tomás Martínez. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis. En el 2019 se estima que aproximadamente 10 millones de personas en todo el mundo fueron afectadas por esta enfermedad. Y en Chile, ese mismo año, la tasa de incidencia fue de 14,4 casos por cada 100.000 habitantes. La tuberculosis extrapulmonar representa del 20 al 40% de todas las afecciones clínicas, y dentro de estas, el 10 al 25% son osteoarticulares. Un ejemplo de ello es el mal de Pot, también conocido como tuberculosis vertebral. Nuestro caso clínico consta de una mujer, una paciente de sexo femenino, de 72 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 insulino requiriente, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica etapa 4 e infecciones del tracto urinario a repetición. Ella consulta a servicio de urgencias por un cuadro caracterizado de 6 meses de evolución de dolor lumbar asociado a irradiación hacia la rodilla y extremidad derecha y también asociado a hipoestesia y claudicación de esta misma. La paciente se ingresa para estudio de espondilolicitis y dentro de sus exámenes de ingreso destaca una creatinina de 3,78 miligramos por decilitro y urocultivos y hemocultivos negativos. Se solicita también una resonancia magnética lumbar, la cual informa lesiones secundarias a nivel de la L3 y L4 y también una fractura en L4 asociado a una colección paravertebral de la misma vértebra, la L4. La paciente durante la hospitalización evoluciona con una disminución de la función renal asociada a una orina de contenido piúrico. También asociado a un urocultivo negativo y en contexto de estos reiterados urocultivos negativos se les solicitó una PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina, la cual resultó positiva. Ante esto, nuestra pregunta clínica fue: ¿se debería sospechar mal de Pot como etiología de espondilolicitis en una paciente con un diagnóstico reciente de tuberculosis renal? Para dar solución a esto, se solicitó una punción de la colección paravertebral y un estudio de la muestra con una PCR de Mycobacterium tuberculosis, la cual resultó positiva. Se inicia el esquema primario para tuberculosis ajustado para la función renal de la paciente, y la paciente, que era asintomática respiratoria hasta el momento, evoluciona con un aumento progresivo de la función renal y disminución de la sintomatología lumbar. Ya a modo de cierre, podemos decir que la enfermedad de Pot afecta con mayor frecuencia a la región torácica inferior y lumbar superior, y el síntoma más frecuente es este dolor local, en especial lumbar, que puede estar asociado a espasmo y rigidez muscular. El diagnóstico es lo más difícil en estos casos, ya que la mayoría de los pacientes no presenta una evidencia de enfermedad activa torácica. En este caso, para nuestra paciente, la clave fue la asociación tanto de estas lesiones vertebrales que vimos en la resonancia magnética, los urocultivos y hemocultivos negativos a reiteración, y además este diagnóstico reciente de la tuberculosis renal. Conjunto con todo esto, nosotros pudimos ya sospechar una tuberculosis vertebral y la confirmamos finalmente con el estudio de la PCR para Mycobacterium tuberculosis de la muestra que obtuvimos mediante la punción vertebral. Muchas gracias por toda su atención. Nos vemos en la jornada.